Nos encontramos con Esteban Moore, poeta, traductor, nacido en 1952, autor de varios libros de poesía, de ensayo, traducciones de versos autores extranjeros. Es un gusto, Esteban, tomar contacto con vos a través de nuestro canal Generación Abierta para charlar un poco sobre poesía y sobre arte. Gracias, es un gustazo, Luis. Bueno, contanos un poquito cómo surge la poesía en vos, cómo te aproximás a ella. Bueno, ahí hay una cuestión que es un poco vergonzosa relatarla. Nosotros vivíamos en provincia, yo nacido en la capital, pero vivíamos en provincia, en la provincia de Buenos Aires, y a mí me mandan a vivir con mi abuela para... Bueno, principalmente porque en el 59 hubo una inundación muy grande en toda la cuenca del Salado y estaba complicada la cosa, entonces me mandaron al colegio de Buenos Aires y yo vivía en la casa de mi abuela. Ajá. Y yo en el 50, soy del 52, en el 59, ¿cuánto tenía? 7 años, 6, 7 años. 7 años, muy bien. Y a los 8 mi abuela, que siempre andaba, leía mucho, me hizo leer, bueno, contaba cuentos de las hadas, toda esa colección de las hadas británicas, y me hace leer un libro, de Martín Fierro, Mirá. pero en inglés, una traducción de un escocés, que ahora no recuerdo el nombre, que ahora lo volví a releer hace unos años. Es una muy buena traducción de Martín Fierro porque a ciertas cosas le encontró la vuelta. Y ahí, bueno, ahí empezó, digamos, algo más que nada con el ritmo de ciertas prosas primero y después de poemas. Y ahí de a poquito uno, bueno, después entra en la secundaria, viene el momento, leer a Borges. ¿Hubo algún profesor que tuvo alguna incidencia, alguna influencia como para acercarte más todavía a la literatura? No, relativamente no. A mí me gustaba leer, leía mucho las revistas de historietas, mis preferidas eran El Tony, Fantasía, y había otra más ahora que en este momento no recuerdo, que un tío abuelo todos los domingos después de misa me las compraba y me decía, acá tenés esa literatura barata que te gusta a vos. Y leía todo eso, El Cabo Sabino, El Tony, la otra gran revista, bueno. Y después de ahí lentamente fui pasando a leer otras cosas. Y el ritmo y el juego de las palabras, y todo eso me fue contagiando y bueno. Y llegás a la poesía. Y llegué a la poesía y un amigo pobre que falleció hace poco, el Negro Isla, que es un buen narrador y buen cuentista, me decía, pues hay muchos poemas que vos los tenés que hacer cuentos, los tenés que transformar en cuentos. Y no le puedo encontrar la vuelta, ¿viste? Porque uno, me parece que no elige los géneros, ¿no? Sí. Como aquellos muchos poetas de los 60 que después se pasaron a la narrativa, ¿viste? Pero yo no sé, me da. Te sentís muy identificado con el decir poético, digamos. Sí, es una cuestión, viste, que te permite, bueno, juegos de acentuación, repetición de palabras. La prosa exclusivamente la utilicé, bueno, cuando trabajaba en el diario y hacía la página de libros en La Razón y después para hacer artículos, crónicas, algún ensayo como el de Borges. Pero para ficción no le estoy encontrando la vuelta, aunque me gustaría encontrársela, ¿verdad? Pero Claro. no me da, estoy encerrado ahí en el género poesía. Hace 2 años más o menos sale un libro que es una antología con tu obra poética. No sé si es completa o no, eso lo dirás vos, pero sí reúne poemas de tus diferentes libros publicados, ¿no es cierto? ¿El de tapa negra o el de tapa blanca? El que tiene el prólogo de Leandro Calle. El que tiene el prólogo de Leandro Calle está todo lo que publiqué hasta el 2007. Hasta el 2007. Están los 8 libros ahí.
tengo uno inédito y bueno, estoy trabajando otras cosas, ¿no? Claro. Además de algunas traducciones, terminé una traducción de Ferlinghetti, que es El arte poética de Ferlinghetti, que es un libro bastante voluminoso, y estoy trabajando uno de Kerouac, que se llama la Dorada Eternidad, que es una especie de sutra en su pensamiento budista, y quiero terminar uno sobre Thomas Merton que tengo ahí Qué interesante todos estos autores que estás comentando. Sí, y Thomas Merton también es un autor que me interesa mucho, ese cruce que tiene entre meditación oriental y catolicismo y cristianismo. Claro. Hay como una apertura ahí. Volviendo a lo tuyo, después charlamos un poquito sobre la traducción. Este libro que yo tengo la posibilidad de tener, tiene un prólogo, un estudio, más un estudio que un prólogo, porque está muy bien trabajado, de todos estos libros que vos habías publicado hasta 2007, de Leandro Calle, y coincido con él en muchos de los aspectos que señalan este estudio, ¿no? Sobre todo en aquello que destaca de que pudiste a lo largo de todo tu recorrido por la poesía lograr algo que no siempre se puede obtener, que es lograr una voz muy personal, y es una voz muy personal que a su vez ha ido atravesando, porque uno va leyendo los libros, diferentes momentos, ¿no? Con los cambios que el artista, el autor muchas veces le imprime, ¿no? En este caso a su poética. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, digamos, yo creo que cada tanto hay que tratar de hacer un clic, ¿no? Y aunque uno no logre ese clic, es decir, hay que tratar de no caer en las repeticiones. Entonces, viste, entre Instantánea del fin de siglo y Partes mínimas hay una diferencia de tono. Claro. No sé si lo he logrado, pero trato de mantener un tono, ¿viste? Una voz, lo que diríamos una voz, que digamos es el deseo de todo poeta, ¿no? Claro, claro que sí. Eso lo señala Calle, buen poeta, y además... Es un estudio muy profundo, dice. Y además de poeta, ha estudiado teología, filosofía, es un hombre joven y sumamente formado, ¿no? Claro. Traductor del francés, él dirige una colección de poetas de lengua francesa marroquíes que la publica también Alción. Así que bueno, estoy muy feliz con el prólogo que me hizo. ¿Podés leer alguno de los textos, Esteban, del libro, alguno de los libros que figuran? Bueno, mira, me gustaría leer un texto ya de los 80. Dale. Que se titula Con Bogey en Casablanca. Adelante. Bogey bebe en silencio el agrio bourbon del olvido. Su mirada, perdida en la noche africana, oculta las profundas cicatrices del amor. Desde la mesa observa al pianista que sin emoción acaricia en el aire, con manos de brillante caoba, las teclas de un piano destartalado. En el fondo del salón, a media luz, acompañada por una vieja guitarra, la francesita, delgada y triste, sostiene el tibio mate de la espera. Bogey la mira a través del humo del cigarrillo, para comentar lentamente, como solo él puede hacerlo, con la entonación propia de un reo del abasto. Muchachos, ella algún día lo comprenderá. Carlitos se nos ha ido para siempre. Qué buen texto. Yo ya lo conocía porque lo has leído en alguna oportunidad, sí, pero son esos poemas que identifican mucho a un autor. Creo que este te identifica mucho. Estábamos hablando un poco, bueno, de los comienzos tuyos como poeta. Después, ¿cómo fue este circular por la poesía? ¿Qué tipo de autores comenzaste a ir leyendo, que te empezaron a interesar? Bueno, mi primer trabajo que tuve fue de vendedor y después entré 2 años, trabajé en el archivo como pinche en el archivo de Atlántida, que hacía informes para los redactores, y ahí en ese periodo voy a buscar
una foto para la revista La Casa de Borges. Y lo conocí a Borges y después con un amigo íbamos cada tanto los domingos y paseábamos un poco, íbamos a una confitería ahí a la vuelta de la casa de él, Saint Moritz, que creo que todavía sí está todavía, que es ahora una confitería que está incluida entre los cafés notables. Y bueno, el viejo se tomaba un vasito de agua y nosotros un café y charlábamos. Y bueno, eso que me reafirmó un poco las ganas de leer, ¿viste? Con las charlas con él. También lo conocí a Girri en esa época, digamos, temprana. Y en la calle Pampa y Vidal, a 50 metros de lo que hay la sucursal de San Cayetano, ahí en Belgrano, había una librería de artículos de colegio que tenía estafeta postal, pero tenían un anaquel que vendían exclusivamente los libros de MC. Ajá. Estoy hablando de los 70. Y de MC vendían los policiales, Bioy Casares y Borges. Y Roberto, que atendía ahí la estafeta postal, que yo iba en esa época, no teníamos email, había que despachar cartas, siempre me obligaba, me dice, no, llévate acá, llegó uno de Borges. Y así fui comprando, viste, todavía esos viejos libros de MC y leyéndolos. Y ahí me interesé muchísimo en Borges, por la poesía, por supuesto, pero también por el ensayo, ¿no? Esa libertad que él se daba, ¿no? Decir con valentía ciertas cosas respecto de la literatura. Y bueno, después en los 80 empecé, mira, el primer poema que yo traduje fue un poeta amigo, Fernando Bubi Kaufman. Me llama un día y me dice, necesito que me hagas un favor. Sí, mira, tengo un poema que quiero que lo veas. Y era un poema de Heaney, y bueno, lo tradujimos ahí simultáneamente porque él lo quería leer. Y después él me pidió que le tradujera un poema que es muy lindo, que yo ahora que tengo un blog, lo subí, que es España 1937 de Oden, que es un poemazo. Y ahí le empecé a tomar un gustito, viste, a la traducción. Esos son los comienzos como traductor. Empezó desde ahí, digamos, sí. Y después fue avanzando, sí, ¿no? Con autores. Claro, y después en los 80 me veía mucho con Jorge Peretnik y otros poetas. Y bueno, ahí él sacó un librito en el centro editor sobre Cummings y me pidió unos poemas que se los traduje. Y ahí me fui enganchando en la traducción y descubrí que la traducción también es una forma de educación, ¿no? De una práctica distinta, pero bueno, es de desarmar el poema y trasladarlo a tu propia lengua, y es todo un aprendizaje también. Claro que sí. Y lo sigo haciendo y uno va descubriendo cosas, ¿no? Y estás recreando aparte el poema, ¿no? Claro. Y como me decía el poeta norteamericano Sam Hamill, me decía que lo que hay que lograr siempre cuando él tradujo muchísimo, ¿no? Fundamentalmente del chino y del japonés, y me decía, mira, lo que hay que lograr con el poema es que funcione en tu propia lengua, o sea, en su lengua de adopción, lo demás no interesa, que funcione como un poema. Y siempre citaba el ejemplo de Pound, que traduce a Lipo. Pound no sabía en realidad no sabía absolutamente nada de chino, pero con un profesor japonés, Mori, que le hacía, digamos, le informaba sobre lo que decía el poema, Pound lo reconstruye, pero lo reconstruye para que funcione en inglés, y son grandes poemas. Claro. Bueno, está bien, debemos reconocer que Pound tenía una intuición poética que superaba la de muchos. Pero fíjate vos que al tener un colaborador japonés en la traducción de Lipo, en lugar de firmar los poemas como pertenecientes a Lipo, lo firmaba como
perteneciente, creo que era Ryokan, que era un poeta japonés, Ajá. porque era el nombre de Lipo en japonés. En japonés. Pero él decía, sí, Pound también decía, el poema tiene que funcionar en la otra lengua, ¿viste? Si haces una traducción demasiado literal, bueno, quizás le erras al concepto, pero también quizás sea simplemente un texto explicativo del original. Claro. Vos has traducido a varios poetas norteamericanos importantes, ¿por qué no nos comentás un poquito? Sí, yo ahí en una época me enganché muchísimo. Mira, en el año 90 yo fui a Estados Unidos, había un encuentro de poesía latinoamericana en la que había pocos latinoamericanos en la facultad de Boulder en el estado de Colorado. Bueno, no la facultad de Boulder, el Instituto Naropa en realidad, que era un instituto budista que tenía una escuela de poesía que había fundado Allen Ginsberg. Ahí tomé contacto primero con Ferlinghetti, y traduje una selección de poemas de él para la UNESCO que se publicó en Uruguay. Sí, lo recuerdo. Y después ahí lo conocí a Ginsberg también, que fuimos a comer 3 o 4 veces y me quedó pendiente su traducción, que la hice unos años después. A través de ello conocí a Kerouac, ¿viste? Ya estaba fallecido, pero bueno, conocí la obra de Kerouac y ahí me enganché con ese grupo de poetas. Y también me enganché ahí, hice amistad con un poeta que estuvo en el Café Montserrat, el austríaco Ide Hintze, Sí. que Ide Hintze estaba ahí en ese momento haciendo una traducción al alemán de Ginsberg. Y bueno, ahí tomé contacto con ese grupo de poetas, con algunos más jóvenes. Y bueno, y ahí realmente me di cuenta que la traducción lo tenés que tomar también como parte del oficio, ¿no? Y el que me decía eso siempre acá, me decía que él lo que le dolía era no saber bien otro idioma para poder traducir, porque le parecía que era muy importante traducir, era Joaquín Januzzi. Ajá. Ahí cuando nos juntábamos los viernes en la calle Corrientes, ahí en el viejo bar, como es ahí en Rodríguez Peña, el bar que está en Rodríguez Peña. Rodríguez Peña y Corrientes. Sí. Ay, se me va el nombre. El alemán me agarra el alemán. No es en Montevideo, ¿no? Sí, Montevideo. Ah, en La Paz. En La Paz. Claro. Que tenía la mesa los viernes con sus amigos y ahí íbamos algunos más jóvenes y charlábamos. Ahí lo conocí a Celarrayán también, que después desarrollamos una amistad, que le interesa mucho la poesía de Celarrayán, ¿viste? Porque trata de manejar el lenguaje de otra manera, ¿no? Buscar meterlo, el lenguaje criollo en la poesía contemporánea. Y bueno, y ahí se fue desarrollando eso y bueno, y me quedé enganchado con las dos cosas, ¿no? Con la traducción y con la poesía. Con tu poesía personal. Y digamos. por otro lado, viste, esos artículos por ahí que hicimos con Horacio Spineto, que hicimos crónicas como el libro Las Pizzerías de Buenos Aires que publicó la Secretaría de Cultura, el libro de las librerías tradicionales y esas cosas que me acercan más a la crónica. Y bueno, y ahí andamos, ¿viste? Bárbaro, ¿podemos escuchar otro poema? Sí, uno dedicado de alguna manera a mi abuela, que se llama Viejos Papeles. Dale. Dice, un sábado por la tarde, dedicado a la limpieza de la baulera, a poner en orden trastos viejos, descubrí, entre unas cajas de cartón, un paquete envuelto en papel madera, atado con grueso hilo de cáñamo, oscurecido, empolvado por el tiempo. Al abrirlo, encontré algunas cartas de mi abuela, recetas de cocina, facturas amarillentas de comercios que ya no existen, prospectos médicos, recortes de diarios, principalmente de la página de avisos fúnebres.
estampitas de santos, entre otros tantos registros de su ordenado universo doméstico, y varios cuadernos, en los que anotó en prolijas columnas sus gastos, semana a semana, en el mercado, la panadería, el pago del periódico, las cuentas de medicamentos, del pedículo, del oculista, de sus médicos. También estaban asentadas las sumas que donaba regularmente a la parroquia de San Patricio. A estas entradas le sigue la leyenda: le dejé una botella de whisky al párroco y el precio correspondiente de compra. Testimonio fáctico de una estrategia personal para ganarse un lugar en el cielo. Muy bueno. Figura importante tu abuela, ¿no? Sí, porque yo de chico, viste, crecí en la casa de mi abuela, que ya estaba viuda, con dos tíos solteros que nos divertíamos mucho. Uno de ellos me llevaba a la cancha de Platense porque él era simpatizante de los Calamares, pero cometió un error en su vida. En el año 62, dice, él era Calamar, es decir, hincha platense, pero fanático de Pelé. Cuando viene el Santos a jugar a Buenos Aires con Boca, me lleva a verlo. Boca perdió 2-1. Claro, pero cuando salíamos, a pesar de haber perdido, dale, ya ese día me hice hincha de Boca. Te llegó ese soplido. Había perdido y estábamos felices igual. Claro, qué maravilla. Y Pelé se cambia el pantaloncito en el segundo tiempo en la mitad de la cancha, porque decía que enfrió el partido, porque no sé si San Filipo se metió otro gol, ¿no? Claro, sí, fue un partido difícil, pero era un gran equipo el Santos de Pelé, era un gran equipo. Maestro, ¿viste? Escúchame, Esteban, ¿cómo ves el destino de la poesía en este siglo XXI, cada vez más tecnologizado? ¿Más? Tecnologizado, digamos, ¿no? Yo no, mira, hay muchas teorías, pero Jorge Andrés Paita, el poeta Jorge Andrés Paita, decía que en todo país hay 2.000 o 3.000 almas sensibles. Con eso basta, tanto en la China como en el Uruguay. O sea que comparativamente el Uruguay estaría mucho mejor que la China, ¿no? Sí, sí. Pero dice, esto ha sido siempre así, va a seguir siendo así. Y el libro va a continuar existiendo. Y habrá otros medios, pero yo no creo, es mi opinión personal, que el libro desaparezca, ¿no? La lectura en papel, que es distinta, hay otra sensación. Y después todas las nuevas tecnologías hay que aprovecharlas, claro, como los blogs, como las distintas maneras formas de llegar, ¿no? De transmitir la poesía a través de las redes. Ahora te digo una cosa que me llama poderosamente la atención. Hasta mediados de los 80, es decir, toda la década del 70, que eso yo más o menos la viví, yendo a las lecturas, recorriendo, hablando con otros poetas de mi generación, de más viejos, estábamos bastante enterados de lo que pasaba en toda América, y los libros circulaban por correo y te llegaban a tu casa. Sí. Ya venían libros de distintos países, hasta de Cuba, que estaba medio aislada, venían los libros, entonces uno tenía contacto. Hoy vas a las librerías en Buenos Aires y de autores latinoamericanos, salvo lo que se publica acá, hay muy poco. Hay muy poco. Entonces, y en las redes está un poco complicada la cosa, porque hay demasiado. Y yo veo que actualmente se escribe mucha poesía, ¿cómo podríamos decir? Con poca emoción, ¿no? Como dice Ferlinghetti, dice, se está escribiendo mucha prosa, aunque buena prosa, pero prosa al fin, ¿no? Porque la poesía tiene otro juego, la acentuación, repetición de palabras, claro, buscar el ritmo de otra manera. En eso tenía razón Octavio Paz cuando se refería a un gran poeta argentino que es Roberto Juarros, que creo que en una nota que hace sobre Juarros dice que bueno, que la prosa es un tiempo horizontal y la poesía es un tiempo vertical, ¿no?
Está bueno. Lo saca de, bueno, de la colección de... Sí, sí, de toda la obra completa de Poirot, ¿no? Era una poesía vertical. Claro. Es cierto, hay un distinto juego con el tiempo, con los silencios. Una voz muy singular la de Poirot. Sí, muy inteligente también. Me quedo con esta reflexión que vos compartís de este autor que decías, ¿no? En relación al destino de la poesía, ¿no? Yo creo que sí, es cierto. Es muy importante saber esto, ¿no? Que siempre va a haber almas sensibles dispuestas justamente, ¿no?, a encontrarse con algo que tenga que ver mucho con lo espiritual, como es la poesía. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Con lo espiritual, con el lenguaje. Mira, Borges decía, ¿no?, ahí cuando escribió la primera versión del lenguaje de Buenos Aires, decía que estaban los que se habían hecho compadrones o peones de estancia para escribir y los españolados, ¿no?, los que seguían, digamos, una poesía más hispánica, ¿no?, en la forma. Y dice, pero bueno, pero corren el peligro de tener una lengua gaseosa sin patria alguna, porque la lengua de alguna manera es tu propia patria, ¿no? Claro. Y decía que hay que buscar la plena entonación del castellano argentino. Y eso también es sumamente importante, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que siempre va a haber poetas. El tiempo dirá quiénes son los poetas también, ¿no? Seguro, seguro. No, sí, eso es otro tema. Si vos tenés que hacer una antología de poesía argentina del 1900 al 2000, con 10 nombres podés dar cuenta de todo. Sí, sí. Y no podés meter 300 poetas en una antología, ¿viste? Sobrevivió Lugones, sobrevivió Borges. Bueno, un poeta que es muy importante, que no me quiero olvidar y que fue muy importante en mi vida, que lo escuché en el año 67 por radio Belgrano en la voz del peruano Parlanchín. Guerrero Martínez. Guerrero Martínez, en una tarde, era de tarde el programa, serían las 3 de la tarde, y lee completo Argentino hasta la muerte, el poema de César Fernández Moreno. Qué buen poeta César Fernández Moreno. Me hizo Moreno. vibrar, y ese para mí, ese poema, Argentino hasta la muerte, hace un clic en la poesía argentina. Sí. Se acabó el tú, ¿viste? Entró de otra manera, otro tono. Porque si bien Raúl González Tuñón tenía la poética porteña, sí, la temática porteña, pero todavía estaba ¿viste?, con muchas influencias de los españoles del 27, y César Fernández Moreno rompe con todo eso, ¿no? Claro. Y aparte estaba pensando, ¿no? Un programa que era de interés general, como el de Guerrero Martínez, ¿no? Leyendo poesía, qué bueno eso, ¿no? Y leía mucha poesía. Bueno, leía mucha poesía, sí. Era autodidacta, pero bien formado, ¿viste? Sí, y aparte César Fernández Moreno, un poeta que en los últimos años ha sido muy revalorizado. Sí, claro, sí. Que no fue fácil para él, porque bueno, con el padre que tenía, ¿no? Abrirse camino con una voz propia también fue difícil. Y no te olvides que él, digamos, de alguna manera en sus primeros dos o tres libros era un poeta de la generación de 40. Claro. Y después decide enterrar entierra un poco al padre, ¿no? Hace un cambio total, ¿no? Tiene ese poema El Viejo, que lo escribe en París sobre un bar en Montmartre, que es una especie de paráfrasis del poema de su padre al Tortoni, y ahí ya empieza como a velar la poesía del viejo, ¿no? Claro. Sí, era necesario de alguna forma, ¿no? Para poder sacar a luz su propia voz poética. Bueno, Esteban, ha sido realmente un gusto tomar contacto con vos, a pesar que nos vemos hace muchos años. Y bueno, desearte mucha suerte, porque sos un muy buen poeta y aparte sos un muy buen difusor de poesía. Todas tus traducciones nos han permitido conocer en español a muchos grandes poetas del exterior, y ese es otro mérito tuyo aparte de poeta, ¿no? Así que muchísima suerte y hasta muy pronto. No, te agradezco a vos, Luis, y bueno, iremos a comer un bifacho. Dale, ahora nos vamos a comer. Suerte, ¿eh? Gracias.